Desarrollar un simple destornillador cuesta $150.000. Ostras, Sí, sí, pero agárrate, porque diseñar un Boeing 777 cuesta $3.000 millones antes de siquiera fabricar el primer avión que se pueda vender. madre mía, es que son cifras que marean, la verdad. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué tienen en común estos dos escenarios, que parecen tan radicalmente distintos? Pues que ambos pueden fracasar estrepitosamente si alguien en una sala de reuniones elige el tornillo equivocado. Ya. O si sencillamente dos departamentos deciden dejar de hablarse por temas de ego. Exacto. Y por eso arrancamos este análisis a fondo, porque la misión de hoy es literalmente destripar cómo funciona esa maquinaria invisible que hace que los productos lleguen a nuestras manos. Vamos a sumergirnos en la estrategia que hay detrás de las fábricas. Y en las auténticas batallas campales que supone el desarrollo de productos. Eso es. Y sobre todo en cómo diablos se gestiona un caos de miles de personas sin que todo el proyecto explote por los aires. Porque, a ver, crear un producto no es simplemente tener un momento de inspiración divina en un garaje, como nos venden en las películas. Ya, el típico genio solitario, ¿no? Exacto. Es una guerra constante. Es un equilibrio brutal entre lo que el mercado exige a gritos, el margen de beneficio que la empresa necesita para no quebrar, y ese reloj de arena que no deja de caer antes de que la competencia lance algo mejor. Es, digamos, una red de tensiones donde tirar de un solo hilo puede deshacer absolutamente todo el tejido. Principio de todo. Antes siquiera de pensar en campañas de marketing o en el color de una carcasa, hay que tomar una decisión monumental. Una decisión que básicamente marca el destino de cualquier empresa. El cómo vas a transformar tus recursos. Eso es, el paso de la idea abstracta a la realidad física. Exactamente. Y aquí entramos de lleno en lo que los documentos llaman el diseño y la selección del proceso. Que suena muy técnico, pero es vital. Lo es. Es el sistema que adopta la organización para transformar recursos en bienes y servicios. Y lo fascinante aquí es comprender que no se trata de ir a un catálogo y comprar un par de máquinas. Claro, no es hacer la compra del supermercado. Para nada. Es una decisión estratégica a muy largo plazo. El proceso que eliges hoy bloquea tu eficiencia, bloquea tu estructura de costes y tu capacidad de adaptación durante, fácilmente, la próxima década. Y claro, ahí es donde te das cuenta de que sencillamente no puedes ser el mejor en todo. Analizando las fuentes queda clarísimo que hay 4 prioridades competitivas: coste, calidad, flexibilidad y tiempo. Las 4 grandes. Y es un juego de suma cero. O sea, si la estrategia es competir entregando productos en 24 horas, tu proceso tiene que ser una bala. Rapidísimo. Rapidísimo, sí. Pero al hacerlo tan sumamente rápido, probablemente sacrifiques la posibilidad de ofrecer un producto hiperpersonalizado. Esa es la clave de todo. Un proceso diseñado para recortar costes hasta el último céntimo es rígido, es monótono. Y será radicalmente distinto a un proceso diseñado para ofrecer, no sé, una calidad artesanal. Ya, ya. Por eso, al principio las empresas deben elegir a qué familia de procesos pertenecen. Por un lado tenemos los procesos de fabricación pura. Esto implica alterar la forma física de la materia prima. Cambiarla por completo. Exacto. Imagina una prensa hidráulica golpeando una lámina de metal plana con una fuerza brutal hasta convertirla en un cilindro hueco para hacer una simple lata de refresco. Vale. Y luego está la otra gran familia, que serían los procesos de ensamblaje. Correcto. En el ensamblaje no estás fundiendo metal ni alterando la materia prima original en sí. Estás combinando partes que ya existen para crear el producto final. Como juntar piezas de un puzzle. Eso es. La industria de la automoción es el ejemplo de manual aquí. Un coche moderno va tomando forma a medida que se le añaden, pues, el motor, los asientos, las puertas, en una línea de montaje continua. Pero claro, esas piezas individuales probablemente se fabricaron en otro lugar completamente distinto. A ver, para aterrizar esto un poco, yo me lo imagino como si estuvieras diseñando la cocina de un restaurante. Vale, me gusta. Si el modelo de negocio es la comida rápida y compites puramente por tiempo y por volumen, pues el diseño de tu cocina será una línea recta de ensamblaje de hamburguesas. Claro. Eficiente, repetitiva, sin ningún margen de error. Y eso es totalmente distinto a la cocina de un restaurante con estrellas Michelin. Totalmente. Allí compites por calidad, así que cada estación de trabajo necesita una flexibilidad enorme para preparar platos que son complejísimos. Oye, pues es una analogía impecable. Las herramientas, el espacio físico y sobre todo, fíjate, el tipo de personas que contratas en ambas cocinas son completamente opuestos. Claro, el perfil cambia.
Y lo son porque la estrategia base de la empresa es opuesta desde el minuto uno. Pero aquí es donde me surge una duda, y quiero ser un poco la abogada del diablo en esto. Adelante. Si tienes una cocina de comida rápida que funciona como un reloj suizo y de repente la gente empieza a pedir opciones veganas o cambia la tendencia de consumo de forma drástica, ¿no es un riesgo gigantesco tirar abajo los muros y cambiar un proceso que ya es súper rentable solo por una fluctuación del mercado? Es un riesgo masivo. Y haces muy bien en señalarlo, porque cambiar un proceso que ya está en funcionamiento es literalmente una pesadilla financiera. Me lo imagino. Implica costes de transición brutales. Tienes que desechar maquinaria que aún funciona perfectamente, paralizar la producción y enfrentarte a la curva de aprendizaje de volver a formar a toda tu plantilla desde cero. Claro, y mientras tanto no estás ganando un duro. Exacto. La rentabilidad se hunde a corto plazo. Por eso, estas transiciones solo se hacen cuando la demanda cambia de forma estructural o cuando un competidor introduce una tecnología tan disruptiva que si no cambias tu cocina te quedas fuera del mercado en 2 años. Ya, o sea, renovarse o morir. Literal. No es un capricho de un directivo, es una cuestión de supervivencia pura y dura atada al ciclo de vida del producto. Vale, entonces el proceso define tus límites. Has construido la fábrica correcta. Pues ahora la lente se enfoca en el producto en sí. Pasamos a la ingeniería y al desarrollo. El campo de batalla. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, de verdad. Porque solemos idolatrar, como decíamos antes, la figura del inventor solitario. Pero la realidad es que desarrollar un producto es casi un deporte de contacto extremo entre departamentos que muchas veces ni siquiera se soportan. Así es. Es que el éxito de cualquier producto depende de un equipo interdisciplinario que logre no matarse en el intento. Y hay 3 pilares fundamentales que deben estar sentados en la misma mesa desde el primer día. ¿Cuáles serían? Primero, marketing. Ellos deben ser la voz del cliente y, sobre todo, definir a qué precio se puede vender el producto en el mundo real. Importantísimo. Segundo, diseño. Aquí englobamos a los ingenieros mecánicos, eléctricos, de software, que le dan la forma real al concepto. Y tercero, manufactura. Los encargados de la cadena de suministro que tienen que averiguar cómo narices construir esa locura a gran escala. Y claro, las tensiones ahí son inevitables. Yo estaba leyendo esto y pensaba, a ver, marketing quiere un producto revolucionario que cueste 5 euros. Diseño quiere usar materiales de la era espacial porque son geniales. Y manufactura solo quiere algo que sea fácil y rápido de ensamblar. Tal cual. Es un tira y afloja constante. Y para medir si este equipo realmente ha triunfado, las fuentes marcan 5 características clave. La calidad del producto, el coste de fabricarlo, que es lo que define el margen de beneficio, claro, el tiempo de desarrollo, el coste total de ese desarrollo, y hay una quinta que, la verdad, me parece brillante. La capacidad de desarrollo. Esa misma. Es decir, ¿ha aprendido este equipo algo nuevo trabajando juntos o se han quedado estancados? Es que esa última es vital. Si el equipo aprende a colaborar mejor, o desarrolla una nueva tecnología interna, ese conocimiento reduce el coste y el tiempo del siguiente proyecto. Es una inversión de futuro total. Completamente. Pero, si te parece, hablemos de la magnitud de esa inversión, porque las cifras son de otro planeta. Sí, por favor, porque cuando leí las escalas de los proyectos, tuve que parpadear un par de veces para creérmelo. No me extraña. Empecemos por lo más básico imaginable. Un destornillador Stanley. Algo súper cotidiano que hay en cualquier caja de herramientas. Pues resulta que desarrollar un nuevo modelo de destornillador requiere un año entero de trabajo. ¿Un año para un destornillador? Sí. Un año, un equipo de 3 personas y un coste de desarrollo de $150.000. Y eso, como decía antes, es el extremo más amable y económico de la ingeniería. Si damos un salto hacia un nivel, digamos, medio de complejidad, hablemos del desarrollo de un automóvil. Vale. Como el Volkswagen nuevo Beetle. Este proyecto no tomó un año, tomó 3 años y medio. Wow. Y no fueron 3 personas, fueron 800 personas involucradas internamente. Y el coste de desarrollo, agárrate, se disparó a $400 millones. 400 millones, qué barbaridad. Y luego llegamos a la auténtica locura de la que hablábamos al principio, un avión comercial Boeing 777. Palabras mayores.
Requirió 4 años y medio de desarrollo. El equipo interno superó las 6.800 personas. ¿6.800? Es una ciudad entera trabajando en un solo producto. Literalmente. Y el coste, solo de desarrollo, sin fabricar nada para vender aún, 3.000 millones de dólares. 3.000 millones gastados antes de poder entregarle un solo avión a una aerolínea. Es que esas cifras te hacen entender por qué cada puñetera decisión cuenta. En el día a día, estos equipos se enfrentan a lo que en la industria llamamos concesiones de diseño. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues mira, un clásico en la aviación. Los ingenieros de diseño saben perfectamente que si construyen partes del avión con fibra de carbono en lugar de aluminio, el avión será mucho más ligero. Claro, y consumirá muchísimo menos combustible. Exacto. Y eso es un argumento de venta increíble para el departamento de marketing. Se frotan las manos, pero de repente el equipo de manufactura levanta la mano y avisa de que trabajar con fibra de carbono va a aumentar drásticamente los costes de fabricación y el tiempo de ensamblaje en la fábrica. Ya, el conflicto. ¿Qué decides ahí? Pues el éxito del proyecto depende de encontrar el punto exacto de equilibrio entre esos tres departamentos. Y fíjate que no solo son las grandes decisiones súper épicas sobre materiales aeroespaciales, son los detalles absolutamente pequeños. Los más invisibles. Eso es. Hablamos de ordenadores, por ejemplo, y de si en el chasis se deben usar tornillos tradicionales o unas abrazaderas a presión. Claro. Un tornillo cuesta 1 céntimo, pero requiere que un operario pase, pongamos, 10 segundos atornillándolo. Una abrazadera a lo mejor cuesta 5 céntimos, es más cara, pero encaja en 1 segundo. Un simple clic. Exacto, pues multiplica esos 9 segundos de diferencia por millones de ordenadores al año. Esa decisión tan minúscula, tan ridícula a simple vista, puede significar ganar o perder millones de euros. Totalmente. Es un entorno de presión constante, donde cada segundo vale dinero. Pero, paradójicamente, lo que suele hundir estos proyectos monumentales casi nunca es un problema técnico insuperable. Ah, no. No. Son las realidades organizacionales, las disfunciones humanas, los egos. A ver, explícame eso, porque la verdad es que me fascina el tema psicológico de todo esto. Entiendo que diseñar un avión de 3.000 millones de dólares sea, pues, un nido de víboras políticas. Claro, hay mucho en juego. Hay egos enormes, hay directivos metiéndose donde no les llaman, tomando decisiones técnicas sin tener idea. Pero, ¿y el destornillador? Te lanzo un reto aquí. ¿De verdad las dinámicas tóxicas y los bloqueos organizacionales arruinan por igual a un equipo de 3 personas que a uno de casi 7.000? Sin ninguna duda, te lo aseguro. El veneno es exactamente el mismo. Da igual la escala. Ostras. A ver, el desarrollo de productos requiere una colaboración estrechísima, lo que llamamos espíritu de equipo, ¿no? Pero cuando entra en juego lo que se conoce como lealtades funcionales, todo se desmorona. Lealtades funcionales. ¿Qué es eso exactamente? Esto ocurre cuando un departamento prioriza su propio beneficio político interno por encima del éxito del producto. Imagina al equipo del destornillador, los tres en una sala. Vale. Si la persona de marketing decide, no sé, ocultar datos cruciales sobre lo que quiere el consumidor, simplemente para fastidiar al ingeniero jefe con el que se lleva mal personalmente, Madre mía. da igual que sean 3 personas en una sala pequeña. El destornillador saldrá tarde, será un fracaso absoluto en el mercado y se habrán quemado $150.000 por puro y duro ego. ¡Qué barbaridad! O sea que la falta de empoderamiento, las agendas ocultas y la mala comunicación no discriminan por presupuesto. Para nada. Destruyen proyectos grandes y pequeños por igual. Entonces, viendo este panorama, a ver, equipos gigantescos, millones de dólares en juego, decisiones sobre tornillos y piezas que interactúan constantemente, y encima el factor humano y sus egos. Un cóctel peligroso. Ya te digo, ¿cómo se evita el colapso absoluto? Porque tiene que haber un sistema para que todo el mundo sepa qué hacer y cuándo hacerlo. O sea, esto no se puede llevar en una hoja de Excel básica, ¿no? Desde luego que no. Y aquí es donde entra la tercera pieza de nuestro rompecabezas, la ciencia de la gestión de proyectos. Vale. Para controlar a este monstruo, necesitas definir el proyecto no como una idea vaga y bonita, sino como una combinación matemática de actividades interrelacionadas. Hay 5 parámetros básicamente, que el director del proyecto debe vigilar de forma casi obsesiva. A ver, cuéntame. Las tareas exactas que hay que hacer, el tiempo que toman,
las personas asignadas a cada una, el equipo necesario y, por supuesto, la pasta, el dinero disponible. Vale, pero vigilar eso en tiempo real en proyectos de miles de personas suena sinceramente imposible. Analizando los manuales técnicos, aparecen herramientas visuales y analíticas que entiendo que son la salvación de estos directores. Absolutamente. Herramientas con acrónimos un poco imponentes, como el método de la ruta crítica, el famoso CPM, el diagrama PERT y, por supuesto, el rey indiscutible de las oficinas, el diagrama de Gantt. El famoso Gantt, sí. Pero detengámonos un momento en lo de la ruta crítica porque me pareció súper interesante. ¿Por qué es tan importante y qué significa exactamente en la vida real? Pues mira, es un concepto brillante. En cualquier proyecto complejo hay tareas que pueden retrasarse unos días sin afectar la fecha final de entrega. Tienen margen. Exacto. Pongamos el ejemplo de pintar una valla en la obra de un edificio. Si llueve y la valla se pinta 2 días tarde, pues no pasa absolutamente nada. El edificio se inaugura a tiempo igual. Lógico. Pero hay una secuencia específica de tareas que están conectadas de principio a fin, donde un solo día de retraso en cualquiera de ellas retrasa todo el proyecto un día. Esa cadena ininterrumpida es la ruta crítica. Si la cimentación se retrasa un día, todo el edificio se retrasa un día. Claro, no hay escapatoria. Ni ninguna. El método de la ruta crítica y el diagrama de redes PERT ayudan al director a identificar matemáticamente cuáles son esas tareas críticas para poner allí todos sus recursos, su presupuesto y su atención diaria. Vale, lo entiendo. Y para que un software de gestión, como el clásico MS Project, pueda calcular esa ruta crítica, así como por arte de magia, necesita que le des el alimento básico de la planificación. Las dependencias. Las dependencias o predecesoras, como también se les llama en los manuales, que es básicamente explicarle al ordenador cómo se relacionan las tareas en el mundo físico real. Exacto. Sin establecer estas relaciones de dependencia, un diagrama de Gantt es solo una lista de tareas inútil con colores bonitos. El software ofrece 4 relaciones fundamentales para conectar la tarea A con la tarea B. Vale, vamos a desglosarlas porque son fascinantes y quiero ver si las entiendo bien aplicadas a la vida cotidiana. Venga. La primera y más común es FC, fin a comienzo. Significa que la tarea A tiene que terminar para que la tarea B pueda empezar. Es decir, volviendo a la construcción, no puedes empezar a poner las tejas del techo si no has terminado de levantar los muros. Lógico. Los muros terminan, el techo empieza. Perfectamente explicado. La siguiente sería CC, comienzo a comienzo. Aquí, la tarea A y la tarea B deben arrancar exactamente en el mismo instante. Claro, como en un gran evento. Imagina un concierto. El momento exacto en el que el personal de seguridad abre las puertas del estadio es el momento exacto en el que la música de ambiente tiene que empezar a sonar por los altavoces. Muy buen ejemplo. Ambas tareas porean conjuntas sincronizadas. Luego está FF, fin a fin, donde 2 tareas tienen que terminar a la vez. A ver, se me ocurre. Cocinar un plato de pasta con una salsa súper elaborada. Uy, qué hambre. Ya, a mí también. A ver, empiezas la pasta y la salsa en momentos distintos porque tardan distinto, pero necesitas imperiosamente que ambas tareas finalicen exactamente en el mismo minuto para servir el plato caliente y perfecto. Gran ejemplo cotidiano, sí. Las coordinas desde el final. Y por último tenemos la cuarta dependencia, que suele ser la más compleja de visualizar para mucha gente. A ver, Es CF, comienzo a fin. Significa que la tarea B no puede finalizar hasta que la tarea A haya comenzado. espera. Me vas a tener que ayudar con esta porque me suena completamente contraintuitivo. ¿Cómo que algo no puede terminar hasta que lo siguiente empiece? Suena a paradoja de viaje en el tiempo. Ya, lo parece. Te lo concedo. Pero piensa en los turnos de seguridad o en el relevo de un hospital. Imagina a un guardia de seguridad en el turno de noche. Vale, le visualizo. Su turno, que sería la tarea B, no puede darse por finalizado bajo ninguna circunstancia hasta que el guardia del turno de día, la tarea A, llegue, cruce la puerta y comience su turno. Ah, claro. El inicio del nuevo condiciona el final del anterior. Ahora tiene todo el sentido del mundo. El relevo no se ha completado hasta que el otro asume el control. ¡Qué bueno! Y entiendo que el poder real de meter todas estas variables en un diagrama de Gantt es que el software te permite, en cierto modo, ver el futuro.
Esa es la magia. Si el proveedor de cemento te llama hoy para decir que se va a retrasar una semana, lo metes en el sistema y gracias a estas dependencias ves automáticamente cómo ese retraso empuja en cascada a los electricistas, a los pintores y te cambia el presupuesto final del proyecto al instante. Te da control sobre el caos. Te da la capacidad de tomar decisiones tácticas antes de que el desastre ocurra en la vida real. El software recalcula la ruta crítica en tiempo real y te dice exactamente dónde está el nuevo cuello de botella para que actúes. Es alucinante cómo todo está conectado al milímetro. Si hacemos un poco de retrospectiva del viaje que hemos dado hoy en este análisis, hemos pasado de lo más macro a lo más micro. Así es. Empezamos entendiendo que la simple decisión de si vas a fabricar alterando materia prima o vas a ensamblar componentes que ya existen, pues define toda tu estrategia corporativa y tus límites de calidad y tiempo. Y después nos adentramos en el campo de batalla del desarrollo de producto, viendo cómo interaccionan equipos gigantescos, gestionando montañas de dinero y comprobando cómo las políticas de oficina pueden destruir años de trabajo interdisciplinario, ya sea en un simple destornillador o en una aeronave de última generación. Y finalmente, hemos comprobado que para evitar que toda esa complejidad hunda el barco, existen disciplinas de hierro, herramientas matemáticas como los diagramas de redes y el análisis de la ruta crítica, que obligan a estructurar el trabajo humano de una manera casi científica. Sí, para poner orden. Pero claro, todo este sistema está diseñado a la perfección para controlar la creación de productos físicos, tangibles, un coche, una impresora, un avión comercial, que sigue un diagrama de Gantt hasta que llega el gran día, se termina la última tarea, se envía al cliente y el proyecto se da por cerrado y finiquitado. Es la mentalidad industrial clásica de toda la vida. Hay un punto final claro y definitivo en el calendario. Pero claro, leyendo estas fuentes y viendo cómo funciona el mundo hoy, me surge una reflexión inevitable sobre hacia dónde nos dirigimos ahora. Porque vivimos en una era donde la definición misma de producto físico está cambiando radicalmente. Totalmente de acuerdo. Piensa en un coche eléctrico moderno. Alguien lo compra, se lo lleva a casa y parece un producto terminado, ¿verdad? Claro, te sientas, conduces y ya está. Pero esa misma noche, mientras el dueño duerme, el coche se conecta al wifi del garaje, descarga una actualización de software masiva y a la mañana siguiente la gestión de la batería es distinta o de repente tiene una nueva función de conducción autónoma que ayer no existía. El comportamiento del motor físico en sí ha cambiado. Es un cambio de paradigma brutal. Y ahí es donde me pregunto, si todas estas herramientas tan estrictas, las dependencias rígidas, las fechas de inicio, las fechas de fin, todo este sistema fue concebido para un mundo donde los productos se metían en una caja y se daban por terminados. ¿Qué ocurre ahora? Es una gran pregunta. ¿Se van a romper nuestros métodos clásicos de diseño y gestión ante productos que están vivos, que evolucionan eternamente en las manos del usuario y que nunca llegan realmente a una línea de meta definitiva? Desde luego que pone todo patas arriba. Deja muchísimo que pensar, la verdad. Pero de lo que no cabe duda es que, sabiendo todo esto, la próxima vez que tengamos un producto aparentemente sencillo en nuestras manos, seremos plenamente conscientes de la asombrosa maquinaria invisible que lo hizo posible.